Esta guerra fue un conflicto bélico entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que tuvo lugar en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló fundamentalmente entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades en Malvinas, aunque posteriormente los británicos invadieron las Sandwich del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base Corbeta Uruguay de la Argentina, en el marco de la Operación Keyhole. El origen de la guerra fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas, a las que las Naciones Unidas consideran territorios en litigio entre Argentina y el Reino Unido, aunque este último lo administra y explota. Su descubrimiento es motivo de controversias. Fueron ocupados alternadamente por España, Francia, Argentina y el Reino Unido. Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora, y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El saldo final de la guerra en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Luego de más de 3 décadas de acaecido el conflicto, las Naciones Unidas continúan considerando los 3 archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios con soberanía aún no definida, entre Argentina y el Reino Unido. Tras los convulsionados primeros años de la década de 1820 y poco después del nacimiento de nuestra deuda externa, el famoso empréstito Baring, el 2 de febrero de 1825, mientras las Heras gobernaba la provincia, se firmó el primer acuerdo diplomático con Inglaterra, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que establecía la igualdad legal y política entre las Provincias Unidas y Gran Bretaña. También garantizaba la libertad religiosa y una reciprocidad comercial que favorecía obviamente a los ingleses, que tenían mucho más para vender que nosotros. Durante la fugaz presidencia de Rivadavia se ahondaron los vínculos comerciales y aumentó la influencia británica. En este sentido, la intervención de la diplomacia inglesa fue decisiva en la guerra contra Brasil. El gobernador Dorrego fue insistentemente presionado para firmar la paz con los brasileros al costo de perder la banda oriental, que se transformó en un estado independiente. Inglaterra no quería que Buenos Aires controlara las dos riberas de la Plata. Ya en el 80, con Roca y su generación en el poder, la presencia británica en nuestro país se va tornando vacía. Bancos, ferrocarriles, frigoríficos, empresas inmobiliarias de ese origen controlan sectores claves de nuestra economía y la Argentina se convierte en uno de los países más beneficiados por las millonarias inversiones británicas. Esta presencia económica se materializaba en una decisiva presencia política que crecerá con el correr de los años. Ocupan el poder presidentes y ministros que habían sido abogados o representantes de empresas inglesas. Se toman decisiones claves como la neutralidad argentina frente a la Primera Guerra Mundial, privilegiando los intereses británicos. A Inglaterra le convenía mucho más una neutral proveedora de alimentos que una aliada de escasa importancia militar. Para terminar, convendría no dejar pasar uno de los episodios más polémicos de nuestra relación con Gran Bretaña, el Pacto Roca-Runciman de 1933. Quedó establecido que la superioridad de entrenamiento de los recursos humanos es decisiva para la victoria. Fue el principio del fin de los ejércitos de recluta obligatoria, un proceso de desaparición aún en curso, y el disparadero de los ejércitos profesionales de voluntarios altamente especializados. Dicho en otras palabras, se pudo comprobar que era mucho más efectivo contratar tropas profesionales como hizo Gran Bretaña que mantener un ejército regular sobre la base de recluta con servicio militar obligatorio. Con las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido, 1968-1981, la relación entre las islas y el continente tuvo un momento de apogeo. En estos años, el Estado argentino realizó grandes esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los isleños y la situación de las islas. Contexto histórico, social y económico de la Guerra de Malvinas. Es importante tener en cuenta que la decisión de comenzar la guerra en 1982 con el Reino Unido responde a un momento lamentable en nuestro país denominado Proceso de Reorganización Nacional, desarrollado entre los años 1976 y 1972. Golpe de Estado. Desde el punto de vista económico, la importación libre de productos perjudicó a la industria nacional, generando el cierre y el despido masivo de los obreros. Desde el punto de vista político, al ser un gobierno autoritario, las libertades individuales estaban totalmente restringidas, así como la participación y militancia política y gremial. Existía un gran descontento y malestar generalizado
motivo por el cual se creyó conveniente como alternativa para lograr la aceptación popular el hecho de llevar adelante la recuperación militar de las Islas Malvinas. El desembarco argentino se produjo el 2 de abril del mismo año y la rendición de las tropas argentinas el 14 de junio. Desde el año 82 hasta 1990, las relaciones diplomáticas con el Reino Unido fueron suspendidas. Diciembre de 1982. Argentina era un país devastado debido a la guerra de Malvinas, a las consecuencias trágicas del terrorismo del Estado y al plan económico de desindustrialización impuesto por la dictadura. Para lavar su imagen, la Junta Militar designó una comisión de militares que debía elaborar un informe sobre el conflicto en Malvinas. La presidió el teniente general Benjamín Rattenbach. Contra lo previsto por la dictadura, la comisión investigó a fondo y concluyó su informe demostrando la improvisación de los dictadores y el grave daño que causaron a la paciente diplomacia que, durante más de un siglo, realizó Argentina para recuperar la soberanía de Malvinas. La guerra y los medios. El triunfalismo guerrero de la dictadura a través de los medios de comunicación estimulaba las expectativas sociales de una victoria argentina en Malvinas. La escalada mediática se inició un mes antes del desembarco en Malvinas. Diario La Nación, 2 de marzo de 1982. Nueva política para las Islas Malvinas. El gobierno endureció su actitud. Comunicación de la Cancillería. La Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el procedimiento que mejor resulte a sus intereses. Diario Clarín, 23 de marzo de 1982. Simbólica ocupación de las Georginas del Sur. Un grupo tras lo cual se retiró. Protesta británica. Malvinienses atacaron las oficinas de Lado. 690. Diario La Nación, 2 de marzo de 1982. Una nueva política para las Islas Malvinas. El gobierno endureció su actitud. Comunicado de la Cancillería. La Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el procedimiento que mejor resulte a su interés. Diario Clarín, 23 de marzo de 1982. Simbólica ocupación de las Georginas del Sur. Un grupo tras lo cual se retiró. Protesta británica. Malvinienses atacaron las oficinas del Lado. Diario La Nación, 2 de marzo de 1982. Una nueva política para las Islas Malvinas. El gobierno endureció su actitud. El 28 de septiembre de 1966, un comando armado de 18 estudiantes obreros, sindicalistas y peronistas, en su mayoría eran militantes, peronistas y nacionalistas, secuestraron un avión Douglas DC-4 LV-AGG de Aerolíneas Argentinas, que había partido desde Buenos Aires a las 0:34 horas y tenía por destino a Río Gallegos. Lo desviaron y aterrizaron en las Islas Malvinas unas horas más tarde. Los jóvenes se llamaban a sí mismos cóndores, casi todos eran peronistas. La edad promedio del grupo era de 22 años. El operativo Cóndor, como fue bautizado la acción armada, fue comandado por Dardo Cabo, de 25 años de edad, peronista metalúrgico y activo militante, peronista nacionalista, hijo del sindicalista Armando Cabo, y los miembros del operativo Cóndor fueron María Cristina Berrier, dramaturgo y peronista de 27 años, Fernando Aguirre, empleado de 20 años, Ricardo Ae, empleado de 20 años, Pedro Bernardi, obrero metalúrgico de 28 años, Juan Bobo, obrero metalúrgico de 21 años, Luis Caprara, estudiante de ingeniería de 20 años, Andrés Castillo, empleado de la Caja de Ahorro, de 23 años, Víctor Chazarreta, obrero metalúrgico de 32 años, Alejandro Giovenco Romero, de 21 años de edad, Norberto Carasquewi, obrero metalúrgico de 20 años, Fernando Lisandro, empleado de 20 años, Edelmiro Jesús Ramón Navarro, empleado de 27 años, Aldo Ramírez, estudiante de 18 años, Juan Carlos Rodríguez, empleado de 31 años, Edgardo Salcedo de... El reclamo de la soberanía se había cumplido.
De antemano, los integrantes del Grupo Cóndor sabían que en algún momento debían de poner las armas y luego morir o ser juzgados. Pero la esperanza de ellos era otra. Tenían un segundo objetivo más lírico todavía. Era militares nacionalistas desembarcar en la isla y la tomaran. Este objetivo logístico no se cumplió porque el capitán de la nave Bahía Buen Suceso, que debía entrar a buscarnos en Puerto Rivero, tuvo miedo y llegó hasta la milla de distancia que permiten las normas internacionales. Fue una falla de Onjania, interpretó Pedro, uno de los integrantes del grupo. Es que cuando se conoció el operativo, el dictador advirtió a sus camaradas que se juzgaría a quien se vinculara con el operativo. Por una mediación del cura de la isla, el holandés Rodolfo Roel, los pasajeros fueron alojados en viviendas civiles mientras los militantes resistían bajo una fuerte lluvia. Unos 30 mercarios belgas e ingleses, policías y civiles armados rodeaban la nave y exigían la rendición. No hubo ningún disparo. 48 horas después la resistencia terminó. No nos entregamos ni nos rendimos. Dispusimos la actitud, enfatiza Karasueki. El reclamo de soberanía se había hecho y no tuvimos el apoyo de las tropas argentinas. Entonces, ante el comandante Fernández García, la única autoridad de tropas argentinas que reconocimos, dispusimos las armas. El grupo firmó un acuerdo en el que también intervino el cura Roel, que antes había celebrado una misa en el avión para los miembros del comando. Después fueron hospedados en la iglesia del puerto durante una semana hasta que fueron trasladados al buque Bahía Buen Suceso. El ansiado buque en una lancha carbonera. Una vez resuelta la tensión, el gobierno de Onjania emitió un comunicado en el que expresó que la recuperación de Malvinas debe ser resuelta por la vía diplomática y no por un acto de piratería. Los 18 jóvenes de entre 18 y 32 años, a quienes la CGT calificó de héroes, fueron llevados al penal de Ushuaia y luego juzgados en Tierra del Fuego. Como ese había sido el primer suceso aéreo,